Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 3 de marzo del año 2022. Más temprano que lo habitual, estamos recibiendo a quienes nos acompañan en la mesa, algunos acá, uno a distancia. Voy con los saludos entonces. Primero para Gloria Robaina. Buen día, Gloria. Hola, buen día. Sigo. Juan Pedro Mir, ¿cómo te va? Hola, buenos días, buenos días. Daniel Superviel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y el último saludo para Martín Couto, ¿qué tal? ¿Dónde estás, Martín? Estoy en mi casa. Muy buenos días. Disfrutando de tener camisa y chancletas. Bueno. Es lo que no sé. Por suerte no nos enteramos de una parte de esa Cuento un poco de tras bambalinas. Bueno, seguimos entonces jugando con la dinámica esta híbrida mixta, que ya sabemos que se ha ido aceitando, funciona. En esta edición especial de La Tertulia, donde el foco está puesto en lo que ocurrió ayer en el Parlamento, con dos encares, con dos preguntas que les vamos a formular a los integrantes de esta mesa. La primera apunta a lo que pasó, al 2021. El presidente Luis Lacalle Pou compareció ayer ante la Asamblea General, donde ofreció un informe sobre la situación actual de nuestro país a 2 años de la instalación de su gobierno. Durante el discurso, el presidente hizo un repaso de las políticas que el Poder Ejecutivo y las empresas públicas implementaron en 2021. Comenzó destacando el esfuerzo realizado para controlar la pandemia de COVID-19, que permitió que al día de hoy 83% de los uruguayos cuente con una dosis de la vacuna, más del 76% con 2 y 1.887.000 personas ya tengan la tercera dosis. Además, puntualizó que Uruguay duplicó sus camas de CTI, echando por tierra la predicción de que el país iba a quedarse sin plazas para cuidado intensivo. En su alocución, Lacalle Pou puso un especial énfasis en la seguridad pública. En ese tramo, resaltó la baja en los delitos reportada por el Ministerio del Interior. Creo que estoy convencido que estamos en el rumbo adecuado y correcto. Y esto no se trata de relatos ni de voluntarismo, se trata de datos. Y las cifras son contundentes. Ha habido una mejora sensible en este aspecto. Y comparémoslo con el 2019, para no entrar en una discusión infértil sobre si el 2020 tuvo otras causas la disminución de los delitos. Comparado el año 2019, los homicidios se redujeron un 23%, las rapiñas casi el 19%, los hurtos casi el 19%, y el 36% los abigeatos. Si bien hay una reducción de un 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica. En el plano educativo, el presidente se detuvo en la instalación de los 12 centros piloto María Espínola. Informó que allí se eligieron horas docentes por 3 años. Habló del lanzamiento del Plan de Política Educativa Nacional, sostuvo que hubo un salto en eficiencia en educación superior con la certificación de 2.600 títulos y 112 solicitudes de reconocimientos de nuevas carreras. Además, anotó que la generación 2021 de la UTEC fue la más numerosa hasta ahora. Y por último, en esta reseña, en cuanto a políticas sociales, Lacalle Pou remarcó un esfuerzo de 127%, un aumento de 127% en los fondos destinados a asignaciones familiares, y agregó que en 2021 se triplicó la población asistida a través del sistema de comedores, que llegó a 24.000 personas. Además, se detuvo en la inauguración de hogares para personas en situación de calle y añadió que este año se empezará a aplicar el Plan Accesos, que sustituirá al programa Uruguay Trabaja y permitirá dar asistencia sociolaboral a 3.000 personas que tendrán ingresos de 18.000 pesos. Esta es apenas una aproximación. Recuerden que el discurso se extendió por más de 1 hora. Entonces, lo que quiero preguntarles, estimados tertulianos, es qué conclusiones sacaron a propósito del balance 2021 que hizo el presidente. Juan Pedro, ¿empiezas tú? Dale. Bien, primero que nada me parece que lo cortés no quita lo valiente.
Me parece que es una muy buena señal que 2 años consecutivos el presidente de la República se presenta ante el Parlamento. Me parece una buena señal. Los ritos y los ritos republicanos son importantes en una república, valga la redundancia. Me parece que es una buena cosa que ojalá se mantenga. El primer punto que me quedó resonando en la cabeza es esa insistencia del presidente en la frase "son datos y no relatos". Sí, la utilizó varias veces, ¿no? Y acá yo quiero hacer un pequeño análisis. Los datos tienen sentido en función de relatos. Y yo creo que así, y no hay posibilidad de gobernar si no se construye un relato. Y no hay posibilidad de compartir. No son contrapuestos los datos y los relatos. Y los buenos relatos toman metonímicamente parte de los datos. Entonces, yo creo que ese giro bastante argentino, ¿no?, del relato, por supuesto el presidente no habló de la grieta, ni mucho menos, pero tenemos que evitar, me parece, yo en eso tengo una discrepancia con el presidente, creo que él ha construido, y creo que esta coalición de gobierno que está armando sus baterías ideológicas y sus baterías políticas para estar largo tiempo en el gobierno, está construyendo un relato sobre el país y sobre sus desafíos del país. Entonces, creo que acá en esa discusión quiero marcar. Después, los 2 puntos que noté y como primera intervención que forman parte de ese relato del presidente son la insistencia de un gobierno que apueste a reducir los impuestos y aumentar la eficiencia. Y ese es un poco el punto donde está marcado la apuesta del presidente, que sí, en la segunda ronda me gustaría profundizar a ver, bueno, realmente que desde mi punto de vista qué ha significado realmente esa reducción, esa apuesta, a reducir los impuestos y esa apuesta a la eficiencia del gasto. Gloria, tus primeros apuntes sobre lo que el presidente destacó del año pasado. Bueno, en primer lugar coincido totalmente con Juan Pedro en esto de que el presidente vaya al Parlamento a rendir cuentas. Eso fortalece el sistema democrático, eso tiene que ver con nuestro ser republicanos y sobre todo tiene que ver con transparencia. O sea, yo creo que aquí tenemos un tema con las autoridades en general, en distintos ámbitos, en distintas funciones, que la gente no hace rendición de cuentas de sus acciones. O sea, un funcionario del Estado es un funcionario pagado por los ciudadanos, por lo tanto, me parece que tiene mucha importancia esto de rendirle a la ciudadanía cómo me estoy ganando el sueldo, porque en definitiva ese sueldo lo estamos pagando entre todos. Yo me hizo acordar mucho en esto a Pedro Bordaberry. Pedro fue un senador que sistemáticamente todos los años hacía su rendición de cuentas, se las mandaba una cantidad de correligionarios, pero fundamentalmente a nivel del Parlamento le entregaba eso como lo que había hecho durante ese año. Entonces, en ese sentido, tal vez sería una costumbre que todos quienes ocupan funciones públicas y mucho más funciones de gobierno tengan estas instancias, claro, no se puede hacer obligatorio, pero digo, sería saludable el tener más instancias de rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Sí, esta de la presentación del presidente ante el Parlamento tiene antecedentes en una cantidad de países, ¿no? Sí, claro. Esta misma semana tuvimos el informe sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden, el primero de su administración. Todos los años existe ese discurso del presidente en el Congreso en Washington. Y bueno, y hay una cantidad de experiencias. Yo tengo un matiz, pero da para otra discusión, ¿no? Efectivamente es una rendición de cuentas, pero no hay discusión. Claro. Pero no hay discusión. Claro, o sea, claro. El presidente de cualquiera de estos países que estoy mencionando, lo que hace es informar su visión, su destaque de lo que hizo, de lo que se logró. Claro. Queda después debatir justamente números, contexto, etcétera, y esa instancia no está prevista. Uh-huh. Creo que tampoco está prevista en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, lo dejo anotado al pasar. Está bueno. Bueno, en segundo lugar, lo que para mí fue muy destacable fue la insistencia de datos en relación
a lo que tiene que ver el tema social, o sea, las políticas sociales. Él priorizó salud, vivienda, educación, y en ese sentido me parece importante resaltar esto. En primer lugar, porque generalmente cuando un gobernante hace rendiciones de cuenta, todo queda sobre todo en los planos económicos, o sea, ahorramos tanto, gastamos tanto, bajamos el déficit fiscal, etcétera. Creo que en este caso el haber hecho esa, que fue además un panorama muy amplio y que necesariamente tenía que ser muy, muy cortito, pero donde claramente quedó esto de el énfasis en políticas sociales, aun cuando el herrerismo neoliberal, que es lo que la oposición utiliza muchas veces, y en un momento de pandemia donde el gasto público se aumentó muchísimo más. Entonces, en ese sentido, me parece bueno el rescatar de que aquí el neoliberalismo aparentemente no estuvo presente. Seguimos con Martín y después Daniel. A ver. Sí, yo comparto parcialmente esto de la... A ver, el Poder Ejecutivo tenía que rendir cuentas ante la Asamblea General, eso está vigente en la Constitución. Lo único que se agrega ahora es la alocución del presidente leyendo parte del informe que remite todos los años el Poder Ejecutivo a la Asamblea General. Digo porque yo podría llegar a coincidir que en términos del rito, como decía Juan Pedro, puede ser positivo. La verdad es que hay que ver cuán positivo es y además cuánto suma y cuánto no la manera de presentar el relato, en base a algunos datos que obviamente selecciona el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que te digan, compramos X cantidad de ambulancias. Bueno, no sabemos cuántas en el mismo periodo quedaron fuera de circulación, cuántas se compraban antes, ¿no? Usar números absolutos genera la idea de un presidente que da datos, que está en la minucia de las cosas, pero por otro lado no nos permite comparar. Pero entonces creo que pensaría un poco más de si esto suma y en qué. Yo creo que si suma... Una anotación, Martín. Vos sabés que yo comparto exactamente lo que acabas de decir, ¿no? A mucha de la información que presentó el presidente ayer le faltó contexto. Pero eso es lo que ha ocurrido incluso en Uruguay con los informes anuales de otros presidentes, ¿no? Pienso en el presidente Vázquez. El presidente Vázquez también hacía, en otros ámbitos, no en el Parlamento, hacía un resumen y de nuevo seleccionaba números que eran importantes, que implicaban avances, que eran destacables, ¿no? La modalidad era similar. Sin duda, sin duda. Y eso lleva a lo segundo que quería mencionar, y es esto del relato. Los datos no hablan por sí mismos. Primero, los datos se construyen con decisiones de investigadores, decisiones que algunas vienen de muchísimos años, y además no hablan por sí mismos. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿por qué se habló de porcentaje de primera dosis de vacunas, de porcentaje de segunda dosis y de ciudadanos de números absolutos en la tercera? Es decir, obviamente que no es que no pudieron calcular el porcentaje, pero para el relato, para la manera en que se concatenan los hechos y se los interpreta para presentarlos a la ciudadanía, bueno, uno los presenta de determinada forma y no de otra. Yo diría incluso que el título del relato del presidente ayer podría ser dato, no relato. Pero repito, el título del relato del presidente ayer. Y por último, para esta primera intervención, a mí me parece escandaloso lo que dijo al final. Dijo, se comprobó que se podía gastar mejor, reducir el déficit, sin aumentar impuestos, cuidando el bolsillo de los uruguayos. Nunca, desde el 2005 a esta parte, los bolsillos de los uruguayos fueron tan chicos. Nunca. Nunca se había bajado el salario real como se bajó ahora, nunca se aumentaron los combustibles como se aumentaron ahora las tarifas, y nunca se aumentaron los impuestos, por ejemplo el IVA, como se aumentó ahora. Entonces, es una falsedad enorme. El presidente dice, con esto se demuestra, bueno, no, pero tu demostración parte de las ideas centrales son falsas. Y lo que a mí me sorprende, y con esto termino la primera intervención, es cómo no estamos todo el mundo discutiendo de esto. Cómo la ministra de Economía hace una manipulación en la presentación de los datos sobre pobreza infantil y no es un escándalo sobre el que discutimos. Cómo el presidente dice, vengo a rendir cuentas y dice datos falsos. Su relato está construido sobre datos falsos. Bajó el salario, subieron los impuestos, subieron las tarifas y en eso, y las jubilaciones bajaron también, y en eso se explica el ahorro y la, entre comillas, eficiencia. Entonces, a mí me parece que rompe tanto los ojos que la verdad es que me cuesta después analizar otras cosas si no nos detenemos en estas falsedades que no demuestran lo que el presidente dijo que demostraban. Daniel, te toca a ti. Sí, bueno, por donde arrancó esta primera ronda, no hay comunicación sin política y no hay política sin comunicación, ¿no? Eso es un ABC, un perogrullo.
Y yo creo que ayer en el Parlamento vimos a un presidente 100% auténtico y 100% trazable con lo que ha sido su forma de comunicarse, su forma de explicar lo que es los logros de su gestión y su forma de pararse ante el escenario político, en este caso nada más ni menos que el Parlamento de la República, a rendir su manera, su visión, su forma de haber entendido la forma en cómo él concibe que está parado el Uruguay en este momento después de 2 años de gestión. Y en ese sentido yo creo que fue un discurso sumamente, ¿cómo puedo decirlo?, lógico, sumamente práctico, sumamente pragmático y sumamente contundente. Y acá nuevamente empezamos a ver las interpretaciones del relato. Martín hace una interpretación del relato que no calza con su lectura de la realidad. El presidente hace una lectura de la realidad que la expuso ayer en el Parlamento, donde claramente se ven las visiones de país diferentes que hay aquí en Uruguay, ¿no? O sea, para el presidente y su elenco gobernante es muy importante la forma en cómo se procesó la ayuda social durante la pandemia. Considera que ha sido una forma importante y buena para el país. Para Martín y Vergara y Pereira no es así. Y bueno, y ahí está la lucha política y la lucha por cómo se maneja un país y cómo se gobierna un país. En ese sentido, creo que el presidente no anda con vueltas, pone arriba de la mesa sus números, la forma como lo ve y la forma exitosa como él cree que está preparando el país luego de haber pasado por una pandemia terrible, bajando el empleo, con índices económicos que vienen mostrando una recuperación y poniendo ahora su énfasis en lo que es la recuperación del salario, ¿no? de la calidad del salario, que claramente reconoce que no está todo hecho. Entonces, en ese sentido yo veo una lógica absoluta. No hay trampas, no hay otro presidente, es el mismo haciendo lo que prometió en campaña en el 2014, en el 2018, y que ayer muestra con esa política cómo está yendo el país. En ese sentido me pareció de una coherencia absoluta. Bueno, yo decía hace un rato que tengo mis matices con este tipo de presentación de los presidentes ante los parlamentos, porque mi cuestionamiento es el formato en el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. El presidente hace un informe, da su visión de lo que fue su año anterior, y no hay debate, no hay discusión. Pero dice, por ejemplo, Sergio desde la audiencia, el debate se da a continuación. Claro, pero déjame decir una cosa. A partir de la presentación del discurso en el Parlamento, en la sociedad, en el ambiente político, ocurre una polémica, ocurre que los distintos actores dan sus puntos de vista. Efectivamente, eso es así, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, después del discurso a la nación de los presidentes, cuando me tocó vivir allá, terminaba el discurso, no me acuerdo, de Clinton o de Obama o de Trump, inmediatamente había una conferencia de prensa del partido que no estaba en el poder a dar su visión y a criticar. Y acá, ayer terminó el discurso del presidente y inmediatamente estaba Vergara, estaba Rubio, estaba Pereira, estaba Olesker diciendo, bueno, estamos de acuerdo, son disparates, mentirosos, etcétera. Entonces el debate se da en otro formato. Hoy incluso el Frente Amplio tiene organizado una conferencia de prensa en la que va a dar un pronunciamiento más, más organizado, digamos, más formal. Gloria. No, exactamente eso. Iba a agregar que el Frente Amplio ayer mismo lo dijo, que hoy hay una conferencia de prensa en esa discusión. Y está bien, yo creo que todos estos espacios de debate que se empiezan a abrir es también una forma de hacer que la democracia funcione. O sea que me parece que en ese sentido... No, una pequeñísima cosa con esto del relato y los datos. Yo creo que cuando el presidente hace esta comparación, en definitiva está tomando relato como aquello que se cuenta, pero que está disociado de la realidad. O sea, que la realidad es diferente y por eso por encima de ella pongo un relato. Me parece que es más esa concepción de relato, porque en definitiva todos construimos nuestros relatos sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, me parece que había que hacer esa aclaración. Y uno se animaría a ver cómo la coalición de gobierno realmente está construyendo un relato de país. Sí, sin duda. Está construyendo. Y una de las dificultades que tiene el Frente Amplio es no contraponer ese relato a otra construcción de sentido común. Entonces, yo creo que ahí hoy creo que ese es uno de los desafíos comunicacionales, políticos e ideológicos de la izquierda uruguaya, el volver a incluso señalar, si me permiten, cómo y esto es para la segunda parte, pero cómo, desde mi visión, los caminos que está estableciendo el gobierno de la coalición
son gobiernos que le hacen guiñada no desde una lógica ideológica herrerista, liberal, sino una lógica vallista. ¿Cómo? Sí, claro. Si uno ve cuál es el camino por el cual, desde las políticas sociales, desde las políticas, por ejemplo, ayer el presidente habló de inversión, podemos discutir los datos de inversión pública que son bajos, que tienen que no hay posibilidad de construcción de la política de desarrollo de inversión pública y privada. Hay muchas cosas de las cuales no habló el presidente que me gustaría en la segunda parte profundizar. Pero yo visualizo que el camino por el cual está tomando el presidente en la visión ante la pérdida de salario, ante el desastre, ante lo que fue la pandemia que nos explotó en el 2020, es una lógica que ya no es el Estado que se retira, el Estado que es la raíz del problema, sino que uno ayer vio en el discurso guiñadas al Estado, guiñadas a la inversión social del Estado, guiñadas a la inversión pública del Estado, guiñadas al gasto del Estado. Entonces, ideológicamente, yo ayer en el discurso vi esa apuesta a un país donde de fuertes guiñadas a la tradición vallista de una intervención del Estado. Eso es lo que yo visualizo. No sé si alguno quiere retomar este punto. ¿Tú, Gloria? Desde tus orígenes vallistas. No, pero es que claro, lo que pasa es que yo viví épocas por la edad que uno tiene donde hablar del vallismo era hablar de la peste, de lo peor. En ese sentido, claro, digo, cuando nosotros éramos bien jóvenes... Yo me quedé con la foto del Pepe Valle de mi abuela. Bueno, tú sí, pero los que veníamos de otras tradiciones... Entonces, lo que me parece bueno de esto es que hoy lo que ha sido la impronta del vallismo en la organización social de Uruguay, me parece que ya está inmersa en una cantidad de posturas, en una cantidad de acción, incluso hasta en una cantidad de acciones, donde está quedando casi como un sello de Uruguay, ¿no? O sea, es un sello uruguayo donde con mucho gusto los vallistas lo compartimos con todos los demás. ¿Volvemos a Martín o no, Daniel? No, Martín, no quiero acaparar. No, sí, yo creo que en el discurso, retomando lo que dice Juan Pedro, en el discurso hay guiños a una cultura política uruguaya, matrizada fuertemente por el primer vallismo, pero que creo que estamos ante el caso de lo que recién explicaba Gloria, de cuál era la forma de concebir esto del relato y los datos del presidente. El relato sobre un montón de cosas no se corresponden ni un poquito con los datos. O sea, se construye el relato siempre en base a datos. Pero porque Daniel decía, son visiones distintas. Bueno, pero discutamos, por favor, si aumentaron o no los impuestos. Digamos, uno puede construir relatos y puede decir que una baja de un beneficio no es un aumento de impuestos. Ahora, si uno mira cuánto se recaudó, bueno, se recaudaron 100 millones de dólares más, 35 millones de dólares más de IVA y 65 entre IRPF y IAS. Entonces, podemos discutir de relatos. Ahora, ¿tenemos una diferencia sobre los datos que manejamos? No las podemos tener. Entonces, ¿se aumentaron los impuestos? Se aumentaron los impuestos. La mejora del déficit está sostenida principalmente en la reducción de salarios, la reducción de jubilaciones, el recorte de la inversión pública, que no tiene nada que ver con ningún tipo de vallismo, salvo algún vallismo no de Pepe Valle. 200 millones de dólares de recorte de inversión pública en un momento de contracción de la economía. Esto, ningún vallista de Pepe Valle diría, bueno, sí, esto es parecido al vallismo. Entonces, creo que nosotros podemos tener diferencias en el relato, pero también tenemos que poder ver que los datos, que en esa parte del discurso el presidente prácticamente no manejó datos, cuando dice se demuestra que, y después, etcétera, no manejó datos, no habló de la inflación, no habló de la creación de empleo y de que un tercio de la creación de empleo es el empleo protegido, el plan del gobierno. O sea, si eso se pierde, que ojalá que no, vamos a tener un aumento en el desempleo. Entonces, no habló de los impuestos, no habló de las tarifas, no habló del salario, no habló de datos. Entonces, es claro que no puede... yo no te escucho, Gloria, capaz que se escucha al aire, pero aviso. Está. Bueno, dale, Gloria. Que en ese sentido yo creo que también él dejó claro que esos datos los había dado la ministra de Economía la semana pasada. O sea, todo lo que tiene que ver con la economía, el exprofeso no quiso profundizar y lo dijo. Claro. ¿No?
Que ahí, Gloria, justo me tiraste el centro para lo último que tenía anotado. No es inocente que el presidente, que sabía que iba el 2 de marzo, haya hecho que la ministra hiciera anuncios económicos antes. Ningún gesto político es inocente, Martín. Claro, pero entonces, ¿por qué? Porque es problemático. Primero, lo que afirmó la ministra sobre la baja de la pobreza infantil no se puede afirmar con los datos que usó. Es más, se puede afirmar que hay un aumento en algunas franjas. En otras no es significativa la diferencia como para afirmarlo como lo hizo. Pero además no habló de la inflación la ministra tampoco. No habló de la suba de impuestos. Entonces, me parece que en definitiva es un relato en su última parte con casi ningún dato. Y sobre los datos deberíamos poder discutir. ¿Aumentaron los impuestos en Uruguay y las tarifas? Una aclaración. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, hizo esta presentación hace pocos días, iniciando una regularidad en esa materia, ¿no? Va a haber todos los años, al comienzo del mes de febrero, este tipo de informes, porque, según se explicó, tienen que ver con las nuevas normas, por ejemplo, de la regla fiscal, incluidas en la ley de urgente consideración, el trabajo del Consejo Fiscal Asesor con sus informes, etcétera, ¿no? Esa es una cadencia que se va a dar. De ahora en adelante tendremos informe del Ministerio de Economía a principios de febrero, informe del presidente a principios de marzo. No, quiero volver un pasito atrás a lo que planteaba Juan Pablo sobre el vallismo. Juan Pedro. Sobre el vallismo y el relato y todo esto que estamos hablando, ¿no? Por deformación profesional yo vengo siguiendo los discursos del presidente hace, 10 años, ¿no? Desgrabándolos, analizándolos. Próximamente voy a hacer una publicación al respecto. Y lo de la defensa o la aclaración que hace sobre el rol del Estado y su percepción de la relación con el Estado no es nuevo. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo. Y yo creo que la pandemia, o sea, la que sufrimos todos los uruguayos, demostró que el Estado uruguayo, a veces gordo, a veces obeso, a veces inútil, estuvo a la altura de las circunstancias, resistió el embate. Y bueno, vamos a redondearlo en lo que fue el Sistema Nacional de Vacunación, ¿no? Que fue un éxito estudiado mundialmente. Entonces, él ayer, capaz que ahora mucha gente se dio cuenta, que la calle Pou está reivindicando el Estado uruguayo desde hace mucho tiempo. Viene diciendo, esto no es mercado contra Estado. Lo que sí dice, y acá es donde yo me paro, y acá creo que es lo que le molesta a muchos opositores, es que el manejo de ese Estado uruguayo es diferente al manejo que había antes. Y ese Estado uruguayo también tiene sensibilidad social con esta cabeza y esta forma de gobernarlo, cuidando específicamente los números para poder de esa forma darle una mayor seguridad a la caja del Estado para poder asistir en las políticas sociales, que es lo que se ha visto durante la pandemia y que es reconocido por la población. Entonces, me parece que ahí sí hay una discusión de fondo ideológica, que no es que este gobierno se volvió vallista. Este gobierno se volvió pragmático y asumiendo la coyuntura que gobierna un país uruguayo que está matrizado por el vallismo, pero son cosas diferentes y creo que da para mucho más. Ya que tú tiraste este tema, Juan Pedro, ¿algo para agregar en el final? No, yo noto lo que plantea. Noto que hay una evolución hacia el discurso de mayor presencia del Estado en un momento donde al comienzo de la pandemia el eje fue la libertad de responsable, depositando en el individuo como un eje para la articulación y yo acá noto una cierta evolución. Una gran desconfianza por parte de los primeros meses y el primer año de la coalición de gobierno hacia el Estado como actor político y social que puede resolver o que pueda ayudar a resolver las principales contradicciones. Yo noto que hay una visión de esa concepción del vallismo como el aparato o como el espacio socialdemócrata que puede intervenir muy lejos de las visiones neoliberales más radicales donde el Estado es el principal enemigo. Yo ahí noto cierta evolución. Por supuesto que es discutible. Enseguida retomamos la tertulia de los jueves en esta edición especial, más temprana que lo habitual. En la segunda parte vamos a examinar lo que el presidente dijo en su discurso de ayer a propósito de lo que viene, a propósito de cómo será este año 2022 y los siguientes.